Bien, entonces decíamos que el movimiento, el comportamiento del fluido va a depender de dos cosas. Primero, de las propiedades del mismo fluido. Entre esas propiedades destacan la densidad y la viscosidad. Y por otro lado, depende de las fuerzas externas, ¿no? Y como fuerzas externas está la presión. La presión, vamos a hablar de la presión atmosférica y la presión que se pueda asociar a una columna hidrostática o algún equipo de bombeo, ¿no? Como ejemplo, para visualizar un poquito esta parte, podemos tener la instalación de agua en la casa. Nosotros necesitamos primero llenar el tinaco a partir del agua que está en la cisterna, por ejemplo, y entonces necesitamos un equipo de bombeo que sea capaz de subir el agua desde la cisterna hasta la azotea de la casa. ¿De qué depende eso? Bueno, de la altura que tiene que recorrer el agua, la altura que tiene que subir el agua. Eso de alguna manera es la presión o es la fuerza que le tiene que imprimir la bomba al agua para generar ese flujo y poder llenar el tinaco en un tiempo determinado. ¿Sale? Luego, ya que está en el tinaco, nosotros la vamos a regresar hacia la llave del agua, en el lavamanos, en la regadera, no sé. Y dependiendo la altura que tenga el tinaco con respecto a la llave o con respecto a la casa, se va a generar también cierta presión. No va a ser lo mismo la presión que se genere, por ejemplo, si estamos en un edificio de 5 pisos, no va a ser lo mismo la presión que se genere en el piso 5 que la que se genera en la planta baja, ¿no? La presión que se genera en la planta baja debe ser mayor. ¿Por qué? Porque ya trae, digamos que si esta figura representa esa altura del edificio, vamos a suponer que en la tapa de este tanque es donde está el tinaco, y entonces aquí tenemos el piso número 4, el 3, el 2, el 1, y por acá la planta baja. Podemos ver cómo conforme bajamos de un piso a otro, la presión va siendo mayor, y entonces digamos que el chorro de agua que va saliendo de la llave o algo por el estilo, pues va a ser también con mayor fuerza. En ese sentido, nosotros podemos generar una diferencia de presiones, y al generar esa diferencia de presiones, nosotros generamos esas fuerzas externas que van a promover el movimiento de un fluido. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, por otro lado, tenemos dos principios que van a ser, digamos que los principios o los fundamentos para establecer las ecuaciones que describan al movimiento de un fluido. Por un lado, estamos hablando de la presión, y la presión, definiéndola como la fuerza sobre el área perpendicular a la dirección de la misma fuerza. Eso es lo que conocemos como, es lo que denominamos como presión. Y el principio de Pascal nos dice que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 y va a ser igual a toda la presión en cualquier punto entre estos dos puntos 1 y 2. Y entonces eso nos va a permitir establecer las bases de la hidráulica, ¿vale? Y nos va a permitir jugar con las fuerzas que tenemos que imprimir en un punto u otro, simplemente jugando con las dimensiones. En este caso vamos a hablar de pistones para un sistema hidráulico, ¿sale? Si nosotros generamos un área muy pequeña, entonces, bueno, un área muy pequeña en el punto 1 con respecto al área en el punto 2, pues en ese mismo sentido vamos a tener que compensar a las fuerzas 1 y 2 para que este cociente, tanto en el punto 1 como en el punto 2, sean iguales. ¿Ok? Y en ese sentido se establecen los principios
por ejemplo, para los manómetros como el que mencionábamos la clase pasada, para un tubo en U, que nos puede servir para determinar la presión, para monitorear la presión en algún tubo, en algún ducto por el cual fluye algún fluido. Con esos sistemas de monitoreo y medición de presión, podemos establecer o podemos diseñar sistemas de control de procesos, por ejemplo, o podemos irnos a un sistema como el que muestra la figura de un gato hidráulico. Podemos irnos desde una aplicación a otra y el fundamento o el principio es exactamente el mismo, ¿no? Otro es el principio de Arquímedes, que tiene que ver con la flotación. Y entonces este principio nos dice que si tenemos un cuerpo sólido, el cual sumergimos en un fluido, dependiendo de la densidad, este cuerpo va a sumergirse en cierta proporción, puede ser parcial o totalmente, y entonces el volumen de este cuerpo, o más bien el peso de este cuerpo que quede sumergido, la masa de este cuerpo que quede sumergida, va a generar un desplazamiento. Ese desplazamiento va a tener o va a ocupar cierto volumen del líquido, y ese volumen del líquido va a tener el mismo peso que el mismo cuerpo que se sumergió y desplazó a esa cantidad de fluido. ¿Sale? Con esos dos principios, nosotros establecemos justamente el fundamento para diseñar esos sistemas de monitoreo de presión que nos van a permitir, como les digo, monitorear y controlar procesos, ya sea desde procesos muy complejos o simplemente flujo de un fluido a través de un ducto. Y esto puede ser simplemente para alimentar un reactor, o puede ser para monitorear los ductos de, no sé, de Pemex, por ejemplo, y se basan en este mismo fundamento. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Todo claro, profesor. Ok. Entonces decimos, bueno, por un lado, dependemos de las fuerzas externas para poder generar un movimiento del fluido. Y por otro, dependemos de las propiedades del mismo fluido, ¿no? La principal propiedad es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad del fluido que nos va a decir qué tan fácil es moverlo, qué tan fácil es cambiar su estado de movimiento, de llevarlo desde un punto estático hasta una cierta velocidad. Y con eso nosotros, digamos, podemos determinar la fuerza, la energía que vamos a requerir. Esta propiedad, que es la viscosidad, tiene una dependencia con la temperatura. ¿Ok? Esa dependencia con la temperatura se puede describir con un modelo similar al modelo que propone Arrhenius para una cinética de reacción. Arrhenius lo que dice es que va a haber una constante de reacción, y esa constante de reacción tiene un factor preexponencial. Ese factor preexponencial está relacionado con la energía cinética que tienen las partículas de una mezcla de reacción, y eso va a ir multiplicado por la exponencial de la energía de activación con respecto a la constante de los gases ideales, y eso multiplicado por el inverso de la temperatura nos da justamente la función, la funcionalidad que podría tener esta constante cinética con respecto a la temperatura. ¿Ok? Si nosotros aumentamos la temperatura, o más bien si aumentamos el inverso de la temperatura, vamos a tener este aumento en la constante cinética, y eso nos da esta función exponencial. ¿Sale? Podemos ver una relación similar. Esto es un resultado meramente empírico. Ese resultado empírico quiere decir que se ha basado en experiencias previas, y resulta que también la funcionalidad que tiene la viscosidad con respecto a la temperatura puede seguir ese mismo comportamiento exponencial. Ajá. Nosotros podemos asociar la energía de un factor preexponencial,
y un parámetro B que tendría, en el caso de la teoría de cinética de reacciones, está asociado a una energía de activación. En este caso, pues es un parámetro meramente empírico, no tiene como tal un significado físico, así como en el caso de teoría cinética, pero mantiene el mismo comportamiento, la misma tendencia con respecto a la temperatura, y entonces nosotros podemos utilizar un modelo de este tipo, un modelo exponencial, para poder describir cómo cambia la viscosidad de un fluido con respecto a la temperatura. ¿Sale? Nosotros podemos manejar un modelo lineal entre la constante cinética o la viscosidad con respecto a la temperatura, perdón, un modelo así directo, sin linealizar, o podemos establecerlo linealizando. Ajá, linealizando tenemos este comportamiento, lo que se haría sería sacar logaritmos, y entonces tendríamos por acá el logaritmo de la viscosidad, ese sería igual al logaritmo de A, menos o más, dependiendo cómo manejemos estos parámetros, la pendiente que sería B, o en el caso de la teoría cinética sería la energía de activación sobre R, por el inverso de la temperatura. ¿Sale? En este caso, el inverso de la temperatura sería la variable independiente y el logaritmo de la viscosidad sería la variable dependiente. Hacemos un ajuste y podemos establecer estos parámetros, que sería la ordenada al origen, el logaritmo natural de A, y la pendiente, que sería algo similar a la energía de activación sobre R. En el caso de la viscosidad, simplemente esta sería una B, un parámetro B, y con eso nosotros podemos definir o podemos calcular, si tenemos una ecuación o una curva de este tipo, nosotros podemos calcular o podemos predecir cómo va a ser la viscosidad de un fluido con respecto a la temperatura. ¿Sale? Y primer pregunta, ¿saben hacer regresiones? Ya sea regresión lineal, regresión no lineal. ¿No? No, Alguna vez profe, yo ya lo olvidé. con Excel. Ok, está bien. Nada más para saber y para incluir algo así en la primer serie de problemas. Y bueno, otra manera de ver o de predecir el comportamiento de la viscosidad con la temperatura es seguir el modelo propuesto por Gauss. Este modelo propuesto por Gauss lo que hace es sacar un logaritmo base 10 de los valores experimentales que se obtienen para la viscosidad a diferentes temperaturas. Luego esos valores del logaritmo se ajustan a un modelo polinomial como el que se muestra aquí, y entonces, haciendo esa misma regresión, nosotros determinamos los valores que pueden tomar A, B, C y D, y con eso, digamos que lo que hacemos en una regresión es, vamos a fijarnos en los puntos rosas. Lo que hacemos es determinar experimentalmente todos estos puntos. A 0 grados tenemos esta viscosidad y hacemos 4 mediciones, o bueno, lo que hicieron ellos aquí, ¿no? A 50 grados, aquí hay que aclarar primero, esta gráfica no corresponde a este modelo, simplemente es algo para hacer una representación gráfica. Entonces vamos a suponer que hicieron mediciones a 0 grados, hicieron mediciones a 50 grados y lo mismo, ¿no? Hacen esta medición, esta otra medición. Luego se van hasta por ahí de 130 y vuelven a hacer estas 3 mediciones, ¿no? Y así sucesivamente se van a diferentes valores en la temperatura, hacen mediciones, hacen repeticiones y hacen mediciones de la viscosidad. Y luego a estos puntos experimentales que ellos obtienen, los meten a algún paquete estadístico que sea capaz de hacer una regresión lineal o una regresión no lineal. Y entonces ellos, al predecir, aplican un ajuste por mínimos cuadrados, y entonces establecen o determinan el valor que tiene cada una de estas constantes,
y luego el valor de esas constantes nos permite trazar esta curva que describe a la viscosidad en función de la temperatura. ¿Ok? Una vez que tenemos los valores de estos parámetros A, B, C y D, que somos capaces de determinar esta curva, entonces, si en un problema cualquiera nosotros queremos calcular o queremos predecir el valor de la viscosidad a, no sé, a 40 grados, por ejemplo, no tenemos una medición experimental, pero ya tenemos esta ecuación con los valores de sus parámetros, y entonces lo que hacemos es simplemente sustituir esos 40 grados aquí en la temperatura, y nosotros calculamos directamente el logaritmo base 10 de la viscosidad. ¿Sale? Nosotros calculamos ese logaritmo, sacamos el antilogaritmo, que sería 10 a lo que nos dé aquí, y con eso nosotros calculamos la viscosidad del fluido. ¿Sale? Eso ya lo veremos yo creo que en la siguiente clase. Ponemos ahí algún par de ejercicios, ya para que se aterrice un poquito más. Por otro lado, bueno, lo que hemos visto ahorita es con respecto a la viscosidad de fluidos incompresibles o líquidos para fines prácticos. ¿Sale? ¿Qué pasaría si tenemos gases? Si tenemos gases, si tenemos fluidos compresibles, el término compresible quiere decir que si nosotros ejercemos o generamos un cambio en la presión, vamos a tener también un cambio en la densidad. Nosotros al mover la presión o la temperatura, hacemos que el gas se compacte, se comprima o se expanda. ¿Vale? Esa expansión o esa compresión justamente genera este cambio en la densidad, y de ahí es donde viene la palabra compresible. Si tenemos un fluido compresible, podemos establecer también una función de este tipo. ¿Sale? Una función de tipo potencial, aquí no sería exponencial, sería potencial, y entonces simplemente tenemos que la viscosidad depende de un parámetro A que multiplica a la temperatura elevada a un exponente B. De acuerdo a la experiencia o de acuerdo al empirismo de donde surge este modelo, resulta que B tiene un valor aproximado, un valor cercano a 1.5, y entonces lo que tendríamos que determinar de manera experimental es el valor de A. Sin embargo, bueno, hacer mediciones de la viscosidad de un gas a diferentes temperaturas y poder hacer un ajuste con este modelo puede resultar bastante complicado. Entonces, lo que podemos hacer es irnos a un modelo de este tipo, como el que vemos en la parte de abajo, donde nosotros, si conocemos la medición a una temperatura, nosotros podemos establecer esta temperatura de ebullición, de temperatura a la cual se cambia de fase, ese gas que a condiciones atmosféricas ya es un gas. Obviamente esta temperatura va a ser menor o mucho menor que la temperatura ambiente. Entonces, si sustituimos esta temperatura, la podemos encontrar en tablas o en algún libro de propiedades físico-químicas de líquidos y gases. Entonces, sustituimos aquí esta temperatura, y si nosotros tenemos una temperatura 1 en la cual conocemos la viscosidad de ese gas, entonces queremos nosotros calcularla a una temperatura diferente. No se puede ser que conozcamos la viscosidad a 25 grados, ¿no? Que es una temperatura así como de referencia muy, muy general. Entonces, si a esa temperatura 1 puede ser 25 grados, ya conocemos la viscosidad, pero resulta que la queremos conocer a, pues igual a 60 grados, entonces esos 60 grados van acá, los sustituimos aquí, los sustituimos aquí. Aquí en temperatura 1 ya sabemos que son 25 grados, en los cuales ya sabemos cuánto vale la viscosidad. Aquí sustituimos esta temperatura de ebullición, y con eso nosotros calculamos la viscosidad a esos 60 grados que nosotros la queríamos conocer, ¿no? 60 grados es por mencionar un ejemplo. Podemos ahí establecer la temperatura que nosotros necesitemos conocer. ¿Sale? ¿Sí vamos bien?
Sí, profesor. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la densidad? La densidad, si estamos hablando de líquidos, prácticamente se mantiene constante, ¿no? Sin embargo, hay cierto grado de expansión. En este caso podemos hablar de dilatación, y esa dilatación nos genera cierto cambio en la densidad, sobre todo con respecto a la temperatura, ¿sale? Ese cambio en la densidad con respecto a la temperatura lo podemos establecer de acuerdo con esta ecuación. Aquí lo mismo, simplemente establecemos o podemos sustituir aquí la temperatura crítica, la densidad en el estado vapor a una temperatura determinada. Aquí va la densidad del estado vapor a 60 grados Fahrenheit. ¿Sí? Aquí establecemos nosotros la temperatura a la cual queremos conocer la densidad. Este parámetro n puede adquirir diferentes valores dependiendo el tipo de líquido que estemos utilizando. Si utilizamos agua o alcoholes es 4, si utilizamos hidrocarburos o éteres 3.45, y así de acuerdo con esta tabla podemos dar cierta funcionalidad de la densidad con respecto a la temperatura y a sus propiedades termodinámicas. ¿Sale? En ese sentido, si nosotros no tenemos un dispositivo para medir la densidad del fluido, bueno, podemos estimarla, podemos aproximarla de alguna manera con este modelo. Sin embargo, bueno, esto para ya en cuestiones prácticas, pues resulta que no es tan complicado. Si nosotros tenemos una manera de controlar la temperatura, de medirla bien y somos capaces de pesar, o sea, tenemos una balanza analítica, por ejemplo, nosotros podemos tomar cierto volumen del fluido, lo depositamos en algún vaso de precipitados, cosas por el estilo, y nosotros podemos determinar experimentalmente por cada mililitro de fluido a cuántos gramos equivale, ¿no? Si tenemos esa medición de un mililitro y los gramos que pesa ese mililitro, entonces podemos determinar la densidad del fluido, ¿sale? En el caso de los líquidos, el caso de los líquidos es fácil. Pero en el caso de los gases, bueno, pues simplemente hacemos una aproximación con la ecuación de gases ideales, ajá, y entonces aquí en lugar de densidad podría ser el peso molecular, por ejemplo, para relacionar esta ecuación de gases ideales, aquí lleva los moles, entonces esos moles deben estar multiplicados por los moles, por el peso molecular, y entonces con eso transformamos esos moles a gramos, y luego si esos gramos los tenemos relacionados, o esos moles los tenemos relacionados con un volumen específico, ese volumen específico pueden ser los mililitros que ocupa un gramo o los mililitros que ocupa un mol, dependiendo cómo encontremos esas tablas para cada fluido. Entonces, ya sea que metamos aquí el peso molecular o simplemente los moles entre el volumen específico, que serían mililitros por mol, y con eso ya podríamos tener ese volumen específico, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Dependiendo cómo tengamos nosotros las tablas de propiedades físico-químicas. Aquí es donde entra justamente el uso de las unidades que tenemos para cada variable. En el momento en que nosotros vemos las unidades de este volumen específico, en automático debemos ser capaces de decidir si aquí va el peso molecular o no. Luego, para hacer un ajuste a esta ecuación que tiene que ver con gases ideales, bueno, esta ecuación va a estar asociada a una temperatura y a una presión de referencia, y luego esa temperatura y presión de referencia la vamos a ajustar a una presión y a una temperatura en la cual necesitamos determinar la densidad, y entonces podemos hacer ese cálculo. ¿Sale? Sí, vamos bien.
Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Ahora, en cuanto al comportamiento que tiene la viscosidad de un fluido, bueno, primero vimos cómo varía la viscosidad con respecto a la temperatura. Ahora, ¿cómo puede variar la viscosidad, pero con respecto a la velocidad con la que movemos a este mismo fluido? ¿Cómo varía la viscosidad de acuerdo a qué tan rápido lo agitamos o a qué tan rápido queremos que fluya a través de un tubo? Esa variación o ese comportamiento de la viscosidad con respecto a la velocidad nos permite caracterizar el tipo de fluido con el cual estamos trabajando. Este modelo o esta ecuación, ¿se acuerdan que hablábamos ayer sobre la velocidad de corte? Que esa velocidad de corte de alguna manera está en lugar del gradiente de velocidades. Entonces, si nosotros establecemos estas velocidades de deformación y nosotros somos capaces de generar o de monitorear la fuerza que necesitamos o la energía que necesitamos consumir para poder mover a este fluido a esa velocidad, entonces nosotros lo que hacemos es darle diferentes valores a esta velocidad y lo mismo, hacemos una regresión y teniendo esa regresión nosotros podemos determinar si la viscosidad es un parámetro constante o es una variable. ¿Sale? Esa variable, ese valor, si llega a ser variable, va a generar justamente esa variación con respecto a la velocidad de deformación. Lo que dice el modelo de Newton es que la viscosidad debería ser un parámetro constante. Si esta variación es un parámetro constante, más bien si este parámetro es una constante, lo que veríamos nosotros al generar una curva del esfuerzo de corte, se va a denominar ahorita esfuerzo de corte, con respecto a la velocidad de deformación, si cumple con el modelo propuesto por Newton, nosotros lo que vamos a ver es esta relación lineal, esta recta que vemos aquí, y entonces a este fluido lo vamos a denominar un fluido newtoniano. Ajá. Si no cumple con ese comportamiento, entonces es un fluido no newtoniano, y lo que tendremos que ver es cómo cambia la viscosidad con respecto a la velocidad de deformación. ¿Sale? Primer paso para caracterizar un fluido, entonces, determinamos para diferentes valores de la velocidad de deformación, nosotros determinamos cuál es el torque, cuál es la fuerza que se necesita para generar ese movimiento. ¿Ok? Esa fuerza o ese torque está relacionada con los esfuerzos de corte o con el flux de cantidad de movimiento. Entonces, si tenemos ese conjunto de datos experimentales, que sea velocidad y transferencia o flux de cantidad de movimiento, hacemos esa regresión, establecemos el valor de este parámetro. Si resulta que nos da una constante, entonces vamos a tener esta línea recta. Hasta ahí sabemos que es un fluido newtoniano, o si no ajusta, entonces es un fluido no newtoniano. ¿Ok? Posteriormente, si es un fluido no newtoniano, entonces lo que necesitaríamos hacer es ver cómo cambia la viscosidad con respecto a la velocidad de deformación. El primer paso que podemos hacer, o el primer modelo que podríamos utilizar, es un modelo generalizado de Newton, donde a esta velocidad de deformación la elevamos a una constante, a un exponente n. Y ese exponente n se denomina índice de flujo. Si nosotros tenemos un índice de flujo diferente de 1, entonces estamos hablando de un fluido no newtoniano. Y si ese índice de flujo tiene un valor mayor a 1, decimos que es un fluido dilatante. Ajá. Y un fluido dilatante es aquel cuya viscosidad aumenta con respecto al cambio en la velocidad de deformación. ¿Ok? Si hablamos de un fluido cuyo índice de flujo tiene un valor menor a 1,
Entonces estamos hablando de un fluido pseudoplástico y ese fluido pseudoplástico va a tener una viscosidad que tiende a disminuir conforme aumentamos la velocidad de deformación. ¿Vale? Si aún así el comportamiento del fluido no logra ajustarse a este modelo, entonces podemos establecer un modelo para fluidos pseudoplásticos, perdón, para plásticos de Bingham, y esos plásticos de Bingham resulta que tienen una ordenada al origen que es diferente de cero. La diferencia entre un newtoniano y un plástico de Bingham sería justamente eso. Uno, el newtoniano parte del origen, el plástico de Bingham parte de un valor diferente de cero para la ordenada al origen. En los dos casos tenemos una pendiente constante, quiere decir que esa viscosidad no cambia, pero para el plástico de Bingham sí tenemos un valor inicial, ¿no? que tiene que ver con una viscosidad al infinito, se denomina. ¿Sale? Ahora, ¿cómo determinamos esto de manera experimental? Nosotros podemos utilizar un viscosímetro rotatorio. Este viscosímetro rotatorio es, digamos que podría ser el viscosímetro de uso un poquito más general, que no tiene tantas restricciones, se puede utilizar con cualquier tipo de fluido. Y lo que hacemos nosotros es introducimos este disquito en un vaso de precipitados. Ese vaso de precipitados va a tener una muestra de fluido. Y entonces lo que hacemos nosotros es simplemente prender el equipo. Con esta perilla nosotros controlamos la velocidad con la que este disquito lo vamos a poner a girar. Y entonces, para cada velocidad de rotación que establezcamos en este disquito, el equipo nos va a reportar el torque que está consumiendo, el torque que se está ejerciendo. Eso nos da un valor, o más bien ese valor del torque lo podemos relacionar con alguna tabla que va a tener el equipo, que son factores de conversión, donde pasamos de torque a esfuerzos de corte o flux de momentum. Y entonces podemos generar un conjunto de datos que sea velocidad de deformación y flux de momentum. Eso lo ajustamos, generamos un conjunto de datos experimentales, lo ajustamos a un modelo lineal o a un modelo tipo potencial, y en ese momento podemos generar estas ecuaciones. Podemos determinar el valor de los parámetros eta y n, ¿sale? Y entonces, si n nos da un valor de 1, resulta que estamos hablando de un fluido newtoniano y nos vamos a este primer modelo, donde la pendiente es la viscosidad y es un valor constante. Si el índice de flujo nos da un valor diferente de 1, ya sea mayor o menor a 1, entonces estamos considerando que en lugar de viscosidad, estaríamos hablando de la consistencia del fluido, y entonces podríamos establecer estos parámetros al modelo generalizado que corresponde a fluidos no newtonianos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Todo bien, profe. Bien. A ver, tenemos por aquí un problema entonces que tiene que ver justamente con esto. ¿Qué haríamos? Tenemos un dispositivo que puede ser un reactor. A esto no hacerle mucho caso, que si es geometría recomendada o no, eso ya lo abordaremos más adelante en el curso, que trabaja con un medio de cultivo que en principio se dice que es no newtoniano. Vamos a determinar o vamos a ver si realmente es un fluido no newtoniano. Este fluido tiene una densidad de 1.3 gramos por centímetro cúbico y debe ser agitado a una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial de 7.5 metros sobre segundo tampoco la vamos a apelar ahorita. Ahorita lo único que necesitamos saber es qué tipo de fluido es, calculando el valor de las constantes que lo definen. Las constantes que lo definen justamente son la consistencia y el índice de flujo. ¿Sale?
Entonces, vamos a tomar este como ejemplo y vamos a hacer una regresión. Y si les parece, vámonos a Excel y ahí lo trabajamos. ¿Sale? Entonces, para la rotación del cilindro tenemos 0, 20, 40, 100, 0, 20, 40, 100, 150 y 200 me parece, ¿no? Sí. Para la lectura tenemos 0, 2, 8, 30, 114, 0, 2, 8, 30, 114, 46, que más bien debería ser 146, y 272, pero por aquí nos falta un dato. 20, 40, 80, 100, 20, 40, 80, 100, 150 y 200. Sí estoy en Excel, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces tenemos la rotación, vamos a hacer esto más grande. La rotación del cilindro medida en RPMs. Por acá tenemos la lectura que está medida en newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Sí, newtons sobre metro cuadrado y la rotación en revoluciones por minuto. ¿Qué hacemos? Lo primero que necesitamos, siempre para cualquier ejercicio, vamos a pasar todo al mismo sistema de unidades. Entonces, la rotación del disco la vamos a pasar a revoluciones por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Y para eso lo que vamos a hacer es simplemente dividir la lectura entre 60. Con eso tenemos ya los valores de rotación medidas en revoluciones por segundo. Esto es lo mismo que minutos a la menos 1 y esto es lo mismo que segundos a la menos 1. ¿Sale? Entonces con eso ya tenemos el conjunto de datos experimentales y lo que hacemos ahora de entrada es graficarlos. Generamos una gráfica de dispersión. Esa gráfica de dispersión nos da un comportamiento de este tipo. Y con esto, lo que vamos a hacer, si estamos en Excel, es agregar una línea de tendencia. Lo primero que observamos aquí es que esa línea de tendencia no ajusta a un modelo lineal, ¿no? Tendríamos que irnos de entrada a un modelo potencial. Ahora, ¿qué pasa con ese modelo potencial? Si nosotros de entrada Excel lo mantiene inactivo, y lo mantiene inactivo porque en el origen, en 0,0, no tiene un valor determinado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es no considerar ese punto inicial, y ahora sí, ya tenemos estos puntos que ya no tienen que ver con el origen. Ahora sí ya podemos establecer, nosotros podemos seleccionar el modelo que vamos a utilizar. Entonces nos vamos al modelo potencial, vemos que ajusta, salvo este punto que se sale de la tendencia. Y entonces, si a Excel le pedimos la ecuación que describe a estos puntos y le pedimos la R cuadrada, nosotros ya tenemos a esta ecuación que nos describe al tipo de fluido que vamos a tener. Este modelo es justamente el modelo generalizado de Newton. Esta sería, en lugar de Y, estaríamos hablando de tau.
Y en lugar de X, estaríamos hablando de la velocidad de deformación. Profesor, ¿cómo sacó esos resultados de la misma tabla? De la misma tabla, ajá. Ahorita me regreso. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos este conjunto de datos experimentales. Lo que hicimos, vamos a imaginarnos que estamos en el laboratorio y estamos utilizando justamente este viscosímetro de Brookfield, este viscosímetro rotatorio. Lo que hacemos, le digo, es poner en un vaso de precipitados, ponemos el fluido, insertamos este disco en el fluido, tiene que estar inmerso en el fluido, y entonces nosotros aquí le vamos dando valores a la velocidad. En el momento en que encendemos el equipo y le damos valores, este disco se va a poner a girar. Entonces lo ponemos a girar a diferentes velocidades y el equipo nos da como respuesta el torque que genera, ¿sale? Ese torque nosotros lo podemos transformar en esfuerzo de corte o en flux de momentum. Y entonces tenemos un conjunto de datos experimentales de velocidad de rotación con respecto a estos esfuerzos. ¿Vale? Eso nos permite generar esta tabla de datos experimentales. Nosotros establecemos diferentes velocidades de rotación, tomamos la lectura, en este caso ya la lectura nos la reportan como newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de tau, y entonces tenemos que para 20 la lectura fue de 2, para 40 revoluciones por minuto la lectura fue de 8, para 80 revoluciones por minuto la lectura fue de 30 y así sucesivamente. ¿Sale? Con eso nosotros generamos una tabla en Excel, que son estos mismos puntos, estos mismos datos, para diferentes velocidades de rotación del disquito, del cilindro. Nosotros determinamos la lectura del esfuerzo de corte o del torque. Ajá, y eso es lo que nosotros nos llevamos a la gráfica. ¿Vale? Aquí primero lo que hacemos es esas revoluciones por minuto, las pasamos a revoluciones por segundo para poder estar en el mismo sistema de unidades. Y entonces sí, ya estamos listos para generar esta curva. ¿Sale? Lo que hacemos aquí es simplemente con un clic derecho pedirle una línea de tendencia a la gráfica. Y entonces esa línea de tendencia es la que nos da por acá. ¿Sale? En el primer paso que hicimos, incluíamos este punto 00. Y ese punto 00 nos permite ajustar esto a un modelo lineal, pero no a un modelo potencial. En este caso, si tenemos un modelo potencial que está asociado a un fluido no newtoniano, no se va a poder utilizar el primer punto experimental porque la función potencial se indetermina en el origen. Entonces, quitamos este dato experimental, nos ocupamos de los demás, los que están fuera del origen, y ahora sí podemos trazar esta curva que corresponde a una ley de potencia, y la ley de potencia es la que nos arroja el programa pidiéndole la línea de tendencia. ¿Vale? Ustedes llevaron un curso de bioestadística. Sí. Ok, ¿se acuerdan del uso de, no sé si vean todavía NSSS o SPSS? Sí, yo ocupé el NSS. Ok, ahí por ejemplo, tú lo que utilizas es un modelo de regresión, una regresión lineal, y puedes establecer este mismo análisis, este mismo cálculo, y ahí el programa te da el valor de las dos constantes, te da el valor de la R cuadrada, y al mismo tiempo te hace un análisis estadístico de estos parámetros. ¿Sale? En eso no lo hacemos aquí porque no lo tengo instalado en esta máquina, pero
Lo que hacemos, si utilizamos algún paquete de ese tipo, es establecer, por ejemplo, ya hicimos la solución del problema, entonces el problema ya nos da las constantes, y lo que nos arroja ese problema, sería el valor justamente de la constante 21.473 para la consistencia y 2.19 para el índice de flujo. Y entonces este es el valor determinado. Y luego por acá nos podría arrojar un error típico o error estándar. Y luego nos puede establecer también intervalos de confianza. Digo, en este caso no lo tenemos. Si lo hacemos en algún otro paquete o en Excel, podemos utilizar una cosa que es el solver, que eso ese sí no me acuerdo cómo se usa, pero igual lo investigo y lo hacemos en algún otro problema. Con ese solver o con esa regresión por algún otro paquete estadístico, determinamos el valor del parámetro más menos el error típico, y entonces con ese error típico y con la significancia del parámetro nosotros podemos determinar si este modelo es adecuado para describir los datos experimentales. Si nosotros queremos ser muy estrictos en cuanto al análisis estadístico, no basta con el valor de la R cuadrada. En muchos de los casos dicen, bueno, pues tenemos una R cuadrada de 0.95, eso quiere decir que el ajuste es bueno, y con eso nos quedamos, ¿no? Si queremos ir un poquito más allá y ser más quisquillosos en ese sentido, bueno, pues tendríamos que utilizar el error típico para ver si es significativo el parámetro o no. Eso ya es, digamos, ya es un tema aparte, pero que nos podría servir justamente para recordar y para poner en práctica todos esos conceptos que veían en bioestadística, por ejemplo. Pero bueno, regresando a lo que nos interesa ahorita, con esto nosotros podemos caracterizar el tipo de fluido con el que estamos trabajando, determinamos la consistencia y determinamos el índice de flujo. ¿Qué hubiera pasado si este valor en lugar de 2.19 hubiera sido 1? Si ese valor hubiera sido 1, entonces estamos hablando de un fluido newtoniano y este parámetro 21 se vuelve la viscosidad y con eso tendríamos todo el cálculo. En este caso, tenemos un índice de flujo de 2.19 y una consistencia, en este caso no hablamos de viscosidad, hablamos de consistencia o de viscosidad aparente, y esa viscosidad aparente o esa consistencia tiene un valor de 21.47. ¿Vale? ¿Alguna duda? Profe, Uh-huh. sé que básicamente para obtener bueno, en este tipo de problemas, lo que vamos a tener que hacer comúnmente es regresión lineal. Y ya pues ajustar los parámetros que se obtienen a la ecuación, a las ecuaciones que usted nos dio, ¿no? Para describir si es newtoniano o no. Así es. Ajá, justamente. Gracias. Sí. Entonces, ¿no hay dudas? Además de esa, perdón. Disculpe, profesor, el 2.19, ¿de dónde lo sacó? 2.19 es el valor del exponente. De acuerdo con el modelo generalizado de Newton, que sería este, nosotros tenemos que el flux de momentum es igual a la consistencia por la velocidad de deformación elevada a la n, y esa n es el índice de flujo. Entonces nosotros lo que hacemos es ajustar esos puntos experimentales a este modelo
que es un modelo generalizado. Ese modelo generalizado incluiría a los fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, lo que queremos es justamente saber cuál es el valor de n para poder decidir, para poder concluir si es un fluido newtoniano o no. ¿Sale? Y esto nos lo da la misma regresión. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Vale? ¿No de qué? ¿Algo más? Disculpe, profe, ¿la repetición de la clase la sube a YouTube o dónde la podríamos ver? Sí, es en YouTube. Profesor, ¿qué dijo que era la R cuadrada? La R cuadrada es... se me fue el nombre. Pero de alguna manera es un parámetro que nos dice, nos da la confiabilidad del modelo. Esa R cuadrada tiene que ser algo muy, muy cercano a 1, y entre más cercano a 1 es mejor la regresión. ¿Sale? Ya, ok. Lo que estábamos mencionando ahorita es que si nos queremos volver muy rigurosos con el análisis estadístico, entonces no basta con tener esa R cuadrada. ¿Sale? Pues tendríamos ¿Y esa cómo se puede modificar para ser más exactos, pues? Lo que tendríamos que hacer es, en el mismo análisis estadístico, determinar error típico o intervalo de confianza para cada uno de los parámetros, o ver si es significativo o no. Lo que decíamos es que Excel, como tal, pues nada más nos da el valor de la R cuadrada, y hasta ahí se queda, ¿no? Si nos vamos a un paquete como NCSS, por ejemplo, ese paquete sí nos dice el valor determinado del parámetro, nos dice cuál es el error típico y nos da los intervalos de confianza, nos da, nos da la significancia también de cada parámetro. En esa significancia nosotros podemos ver si el valor de estos parámetros es válido o no. Entonces, con eso ahora sí podemos decir que el ajuste es bueno. Ah, ya entendí. Gracias, profesor. ¿No de qué? ¿Algo más? ¿No? Bien, otro sistema, otro tipo de sistema, otro tipo de viscosímetro que podríamos utilizar es un viscosímetro capilar. Este viscosímetro capilar se basa en una ecuación que se denomina ecuación de Poiseuille. Esa ecuación de Poiseuille la vamos a deducir más adelante, y es justamente esta que vemos aquí, ¿sale? Donde la velocidad promedio es igual a una diferencia de presiones por el radio del tubo al cuadrado. Esta ecuación describe el flujo de un fluido a través de un tubo. Ese tubo debe tener una longitud mucho mayor al diámetro, y entonces para este sistema experimental necesitaríamos un tubo, un capilar en esta sección. Y lo que hacemos es que al tener este capilar, tenemos un tubo muy, muy, muy delgadito, que si nosotros llenamos todo este sistema con un fluido, y el fluido lo llenamos o lo subimos hasta esta parte, digamos que el volumen que se tendría en este bulbo cambiaría en una magnitud mínima con respecto a lo que pueda fluir de este lado, ¿sale? Nosotros en este sistema, que prácticamente es un tubo en U, pero este tubo en U juega con los diámetros para poder establecer ese flujo que nosotros necesitamos generar. Entonces, si lo llenamos y lo dejamos abierto en los dos extremos, lo que va a pasar es que el nivel aquí y acá se van a mantener iguales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con alguna perilla o una propipeta, jalamos
de este lado, y entonces el fluido que podría estar de este lado lo desplazamos hacia la sección derecha, llevamos al líquido hasta esta altura, dejamos todo el contenido del líquido en esta sección, y después lo que vamos a hacer es simplemente quitar esa propipeta y dejar que el fluido venga otra vez, que fluya de este lado, que baje por este capilar y regrese hasta este segundo bulbo. ¿Sale? Con eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Decíamos, como este capilar tiene un diámetro muy pequeño, el desplazamiento que podamos generar en esta sección no va a cambiar la altura con respecto a este bulbo. El volumen que está en este bulbo va a ser mucho mayor que lo que podamos tener contenido en este capilar. ¿Sale? Entonces, nosotros mantenemos, al generar este sistema, mantenemos constante esta H, y al mantener constante esa H, nosotros podemos determinar un delta P, la presión, la caída de presión que hay en esta sección, que va a estar asociada a la columna hidrostática que se va a generar en este sistema experimental. ¿Vale? Entonces nosotros retiramos la propipeta de este extremo, permitimos que el fluido vaya y recorra el capilar hacia la parte de abajo, y entonces, como ya sabemos cuánto mide este capilar de largo, lo que hacemos es simplemente medir cuánto tiempo tarda en llegar desde este extremo de arriba hasta el extremo de abajo, y tenemos con esa medición tenemos la velocidad, ¿sale? Sabemos cuánto recorrió el fluido, en cuánto tiempo, podemos determinar esa velocidad promedio que tenemos por acá, ¿vale? El delta P, en este caso, sería la densidad del fluido por la gravedad, por la altura de este viscosímetro, o bueno, de este sistema. Y con eso nosotros podemos sustituir los valores que nos pide esta ecuación, la despejamos y podemos ahora calcular la viscosidad, y la viscosidad va a ser igual al delta P que nosotros generamos por esa columna hidrostática, por el radio del capilar al cuadrado, sobre 8 veces la longitud del capilar por la velocidad promedio. ¿Sale? Con eso nosotros tendríamos una medición de la viscosidad. Aquí la denominan viscosidad aparente, y esa viscosidad aparente la denominan así porque solamente tenemos una medición de la viscosidad para una misma velocidad. No es como el viscosímetro rotatorio, que nosotros le damos ciertas velocidades o diferentes valores a la velocidad y medimos la fuerza que requiere el equipo. Aquí ya sabemos cuál es esa fuerza, y esa fuerza está asociada a la columna hidrostática que se genera, y ese es el único valor que vamos a tener de referencia. Con eso medimos la viscosidad y podemos hacer una medición o una determinación, un cálculo de la viscosidad, y la denominamos aparente por ser solamente válida para ese punto experimental que vamos a generar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bien, ¿cómo utilizamos esa ecuación o ese viscosímetro capilar? Vámonos a un caso que se tiene en un ejemplo. Este ejemplo lo tomé del libro de Darby. Ese Darby lo tienen en la carpeta de Google Drive. Y entonces es un viscosímetro capilar de vidrio en el que se utiliza un fluido con una viscosidad de 10 centipoases. Permite que el fluido fluya en un tiempo de 1.5 minutos. ¿Sale? Con eso, lo que hacemos es calibrar al viscosímetro. Nosotros ponemos un fluido con viscosidad conocida, determinamos el tiempo que tarda en recorrer el capilar, y con eso calibramos ese fluido, ese viscosímetro, perdón. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esta ecuación de aquí.
Esta ecuación de aquí, si vemos, es una K, y esa K es igual a la viscosidad sobre ρ por el tiempo. ¿Sale? Nosotros vamos a hacer una equivalencia entre esta ecuación y la ecuación de Poiseuille. Constante es igual a viscosidad sobre ρ por tiempo. Otra vez tenemos viscosidad. Viscosidad tendría que ser igual a esta constante multiplicada por ρ y por el tiempo. Entonces tendríamos viscosidad es igual a una constante sobre ρ. ¿Dónde está ρ? Ρ está asociada al delta P. Delta P tendría que estar aquí. Este delta P tendría que ser ρ GH. Y si esto se multiplica entre ρ, entonces este delta P simplemente se convierte en un GH. Y ese GH por R cuadrada sobre 8L se vuelve toda esa, lo agrupamos y se vuelve la constante que nosotros vemos aquí. ¿Sale? Esa constante tendría que estar multiplicada por la longitud entre el tiempo que tardó en recorrer el fluido esa longitud. Y entonces esta L se volvería una L cuadrada sobre el tiempo que tardó el fluido en recorrer, y entonces nosotros podemos agrupar todo esto en una sola constante que divide al tiempo que tardó el fluido en recorrer esta longitud L. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Entonces, esta ecuación de Poiseuille la utilizamos con un fluido con viscosidad conocida, y si conocemos la viscosidad y calculamos el tiempo, entonces despejamos toda esta constante. ¿Sale? Esa constante va a estar asociada al viscosímetro. Y entonces con eso nosotros podemos establecer cuánto vale esa constante. Y una vez que tenemos esa constante, nosotros podemos introducir un nuevo fluido cuya viscosidad es ahora desconocida y la podemos calcular. Calculamos nuevamente cuánto tiempo va a tardar ese nuevo fluido, y con eso, ese tiempo del nuevo fluido, lo multiplicamos o lo sustituimos en esta ecuación, despejamos a la viscosidad y ahora sí podemos caracterizar a un segundo fluido. ¿Vale? Lo que dice el problema es, ya tenemos caracterizado el viscosímetro, lo caracterizamos con un fluido de 10 centipoases que tardó 1.5 minutos. ¿Sale? Con eso nosotros determinamos esta constante. Luego, ese mismo viscosímetro lo usamos ahora con otro fluido, pero este nuevo fluido tarda 2.5 minutos en recorrer el capilar. Luego, si la densidad de los dos fluidos es la misma, calcula la viscosidad del segundo fluido. Entonces, aquí simplemente la viscosidad se anula. ¿Por qué? Porque es la misma. Y entonces, si ya teníamos el valor de esta constante, pues lo sustituimos aquí. Sustituimos el tiempo que se tardó el segundo fluido, y con eso podemos ahora calcular cuál es la viscosidad de ese segundo fluido. ¿Sale? Como el primero tardó 1.5 minutos y el segundo tardó 2.5 minutos, el segundo debería tener una viscosidad mayor. ¿Sale? Y efectivamente, el primero tenía una viscosidad de 10 centipoases, el segundo tuvo una viscosidad de 16.67 centipoases. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Entonces, tarea. Vamos a utilizar ahora un dispositivo similar a este capilar,
Pero ahora, en lugar de tener digamos que la caída de presión asociada a esta columna hidrostática, nosotros vamos a poder instalar una bomba peristáltica, por ejemplo, y esa bomba peristáltica va a permitir generar diferentes presiones en el punto 1. Ahora el viscosímetro, en lugar de ser este capilar, va a ser este tubo. Nosotros vamos a poder conectar una bombita de este lado. Esa bombita nos va a generar una presión en este punto 1. Y con eso vamos a generar una caída de presión a lo largo de esta longitud L. Ajá. En esa longitud L, para diferentes presiones, nosotros vamos a generar un flujo másico de un fluido. Ajá. Ese fluido va a correr a través de un tubo con un diámetro interior de 1.27 centímetros y una longitud de 1.2219 metros. ¿Sale? El fluido tiene una densidad de 1.09 gramos sobre centímetro cúbico. Ajá. Y entonces, con este fluido, a diferentes presiones, generamos un flujo másico. Ese flujo másico lo tenemos que transformar a una velocidad para poder utilizar esta ecuación, o más bien esta ecuación de aquí. ¿Sale? Nosotros tenemos presión 1 menos presión 2. El flujo másico está relacionado con esta velocidad. Y entonces para diferentes velocidades y diferentes caídas de presión, nosotros podemos generar hacer una regresión lineal con esta ecuación, donde la variable independiente va a ser la velocidad, la variable dependiente va a ser la diferencia de presiones, y la constante o la pendiente de esa recta que vamos a, o de esa curva que vamos a generar, sería 8 veces la longitud por la viscosidad sobre R cuadrada. ¿Sale? Donde R, recordamos, es el radio del tubo. Entonces, aquí nos está dando el diámetro, el radio es la mitad de esto. Este flujo másico lo tenemos que transformar en un flujo volumétrico, y el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área transversal al tubo. El área transversal al tubo sería el área de este círculo, y entonces con eso nosotros podemos transformar este flujo másico a flujo volumétrico, y luego el flujo volumétrico a velocidad promedio. Y ahora sí, con esa velocidad promedio y estas diferencias de presión, hacemos una regresión lineal y podemos determinar la viscosidad del fluido. ¿Vale? Esa es su primera tarea. Hacer este ejemplo, este ejercicio, perdón, y de alguna manera pasar en limpio o hacer con detalle este que hicimos ahorita y el análisis de el viscosímetro capilar. ¿Qué es lo que quiero? La respuesta ya la tienen aquí. Lo que quiero es simplemente que ejerciten ustedes cómo analizan los datos, cómo hacen la regresión, cómo interpretan los resultados que les arroja la regresión y cómo son ustedes capaces de plasmar todo eso en una discusión de resultados. ¿Vale? Una vez que tienen esa discusión de estos dos resultados, bueno, pues ahora se lanzan con este nuevo problema y van a hacer exactamente lo mismo. Resolverlo, hacer la regresión, determinar la viscosidad del fluido. Con eso igual pueden determinar si es un fluido newtoniano o no newtoniano. Y lo mismo, hacer una interpretación de resultados, una buena discusión de ese resultado, y esos los van a ir acumulando en equipo para su primer serie de ejercicios que se va a entregar para el primer examen. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profesor, el cambio de flujo másico a velocidad promedio, ¿eso se puede hacer en Excel? ¿Sí? Ah, ok. Sí. Ajá. ¿Sale? ¿Algo más?
Profe, ¿este se tiene que entregar el jueves o nada más lo vamos a comentar en grupo? Por ahorita lo vamos a comentar nada más. Y eso más bien lo van a ir haciendo ustedes, lo van a ir guardando en su primer serie de ejercicios y ya los van a entregar ya bien así, completos el día del examen. Pero es Gracias. importante que los vayan haciendo desde ahorita y que desde ahorita les vayan saliendo dudas. ¿Sale? Ok. Bien, entonces. ¿Algo más? Bien, pues entonces aquí le paramos. Váyanse a practicar esos ejercicios y nos vemos el jueves. Espero que con dudas o algo por el estilo. ¿Vale? Sí, profesor, muchas gracias. Entonces, nada, ustedes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.